en cada uno de los temas que se han planteado aquí con relación a la armadura de Dios. Y hoy estamos dando continuidad con el tema número 5. Ya hemos tocado lo que es el cinturón de la verdad como tema número 1. Luego vimos la coraza de justicia como tema número 2. Después vimos el calzado del Evangelio de la Paz como tema número 3. El tema anterior fue el escudo de la fe y hoy vamos a tocar lo que es el casco de la salvación, que viene siendo el tema número 5. Va a quedar pendiente, ojo, el tema número 6, que habla de la espada del Espíritu. Ese ya es para el próximo tema que vamos a tocar, ¿ya? Entonces, estamos hablando de la armadura de Dios como lo que Dios nos ha provisto para poder mantenernos firmes como cristianos contra todos los ataques del enemigo y que nosotros podamos llegar hasta el final. Porque aquí la clave es que nosotros podamos no solamente aceptar a Jesús, sino poder mantenernos en el tiempo como cristianos. Y para eso Dios nos ha dejado la armadura, toda esa armadura, para que tú y yo, colocándonos esa armadura, podamos llegar hasta el final y cumplir con nuestra meta. ¿Ya? Como lo decía mi hermano Luis al principio, el gran problema no es aceptar a Cristo, porque muchas personas, tanto como tú como yo, hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Aquí el detalle y lo fundamental es mantenernos como cristianos. Ojo, ¿ya? Que nosotros podamos llegar hasta el final, a pesar de que quedamos en la tierra, porque aceptamos a Jesús y estamos caminando en esta tierra, pero tristemente nosotros vamos a ser bombardeados por el enemigo para que procedamos, para que volvamos a nuestra vida antigua y para que nosotros entonces no avancemos en nuestro caminar. Y el casco de la salvación es clave. El casco de la salvación es clave. Juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque era lo que estábamos conversando con el hermano Luis. Protege nuestra mente, protege la cabeza de los ataques. Golpes en la cabeza que el enemigo da estratégicamente para que nosotros estemos heridos, quedemos desenfocados, quedemos desorientados y perdamos tranquilamente nuestra posición en Cristo. ¿Ya? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar muy pendientes de la importancia de el casco de la salvación. Y muchos de nosotros comenzamos este camino como cristianos, pero ¿cuántos vamos a llegar hasta el final? Esto es clave. Mira lo que dice Eclesiastés 7:8. Más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. Y hoy vamos a ver cómo el casco de la salvación nos ayuda a llegar hasta el final para tocar la meta y llegar como cristianos, firmes en Cristo. Vamos a orar entonces para comenzar con el tema del día de hoy. Oremos. Padre mío, gracias una vez más, Señor, por tu amor, por tu cuidado, Dios. Gracias por darnos la oportunidad, primeramente, de predicar tu palabra, de entender, Señor, estas herramientas que tú has dejado, Señor, para que nosotros podamos mantenernos aquí en la tierra firmes una vez que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal. Queremos pedirte que nos ayudes con tu Espíritu Santo para entender cada una de las piezas, Señor, que debemos colocarnos y que esto, Señor, sea algo que podamos utilizar a diario en nuestra vida cristiana. Queremos llegar hasta el final. Ayúdanos, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo para poder entender este tema, Dios mío. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Y el día de hoy vamos a ver entonces lo que habla Efesios 6:17. Y me llamó mucho la atención porque en Efesios 6:17, en la versión de la Reina Valera 1960, dice lo siguiente, presta atención, dice, tomen también el casco de la salvación. Pero cuando estuve leyendo la traducción Palabra de Dios para Todos, es un poco más específica. Fíjate lo que dice, utilicen
la salvación como casco protector. Es decir, la salvación es un casco protector. Y metiéndome un poquito más a investigar, dicen, utilicen la esperanza de la salvación como casco protector. La esperanza de la salvación. ¿Ya? Y esta parte es clave también. Hay otro versículo en Primera de Tesalonicenses 5:8 que también me habla de la esperanza de la salvación. Pero eso está en Primera de Tesalonicenses 5:8. Dice, pero nosotros pertenecemos al día, así que debemos tener control de nosotros mismos. Ahora, fíjate lo que dice, esta parte es clave. Protegiéndonos con la coraza de la fe y el amor y usando la esperanza de la salvación como casco protector. ¿Ves? Que es más específica en este caso con esta traducción en Primera Tesalonicenses 5:8. Entonces, yo lo dividí en 5 aspectos claves que vamos a desglosar el día de hoy para saber entonces a qué se refiere este casco de la salvación. Y como punto número 1, vamos a ver qué representa el casco. Punto número 2, cuál es su función. Punto número 3, porque Pablo dice que este casco es de la salvación. El punto número 4, cómo nos ponemos este casco de la salvación. Y para cerrar, al final del video, por qué es importante tener puesto el casco de la salvación. Ese es al final, ¿ya? Como punto número 1, ¿qué representa el casco? Nosotros podemos ver de que Pablo en el libro de Efesios habla de el casco de la salvación como la quinta pieza que utilizaba el soldado romano. Y este casco era, su material era de metal, muchas veces estaba también con algunas partes en cuero, cubría la cabeza, tenía orejeras, es decir, tapaba aquí la parte de las orejas, y era imposible que un soldado fuera a la batalla sin casco, que era lo que estaba hablando mi hermano Luis. O sea, y nosotros no podemos ir a una guerra con la cabeza descubierta. Aunque tengamos la coraza, nos dan un golpe en la cabeza y ahí quedamos. ¿Ya? Entonces, el enemigo, obviamente, en aquel momento, estratégicamente, siempre buscaba de golpear la cabeza del soldado para ya de una vez matar, causarle una herida o matar. ¿Ya? Para nosotros, el casco es clave porque protege nuestra mente. Si nosotros no tenemos el casco puesto, Satanás puede golpear nuestra mente y ahí vamos a quedar. Como cristianos no podemos seguir avanzando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que puede causar en nosotros? Desorientación, desenfoque, desánimo, dudas con respecto a la palabra de Dios, desesperanza y hasta la muerte espiritual. ¿Ya? Ahora, en el aspecto número 2, ¿cuál es la función del casco? Yo coloqué aquí que el casco tiene 2 funciones principales, de acuerdo con lo que yo estuve investigando. Para el soldado, el casco primero tenía como función proteger la cabeza. ¿De qué? Heridas, golpes, flechas, obviamente que pudieran tocar la cabeza del soldado. Y para nosotros, proteger la cabeza es clave también. Porque si nosotros somos golpeados por el enemigo, también podemos empezar a tener dudas con respecto a Dios y su palabra, podemos tener confusión en nuestra vida cristiana, podemos desertar, desenfocarnos, pérdida de la perspectiva hacia dónde vamos y también puede causar la muerte espiritual. Pero me llamó mucho la atención la segunda función del casco, que yo decía, sí, está bien, me protege la cabeza del soldado. Pero la segunda función del casco era que ellos lo utilizaban para diferenciar soldados amigos de enemigos, de los que eran del ejército amigo o los que eran del ejército enemigo. Es decir, el casco servía también para identificar a cuál ejército pertenecía un soldado.
Y yo, ahondando un poquito más, yo decía, hay tres tipos de personas que pueden estar con o sin casco. Yo puse como punto número uno que el soldado identificaba al que tenía el casco enemigo. Como punto número dos, habían soldados que no tenían casco, que estaban sin casco. Y como punto número tres, podían identificar los que tenían los cascos del mismo ejército al cual ellos pertenecían. Ahora, para nosotros, ¿qué significa esto? Si nosotros tuviéramos el casco eh, eh, correcto, nosotros podemos identificar las personas que tienen el casco enemigo o que nos pueden dar un golpe en la cabeza. Son personas que aún no son cristianos, que pueden de repente dañarnos con respecto a la palabra de Dios, generando incluso distracción o tentaciones. Estos son los que tienen los cascos enemigos. Los que están sin casco son cristianos que han sido golpeados y que están a punto de una muerte espiritual, porque ya no tienen el casco. Es decir, son cristianos que se han amoldado al mundo y que ellos pueden incluso influenciarnos. Entonces, ¿qué debemos hacer con ellos? Animarlos a que ellos vuelvan otra vez e incluso orar por ellos. Y están los que tienen el casco puesto, que este es el grupo a donde nosotros deberíamos estar, que son cristianos que están perseverando, que se han mantenido con un enfoque y que nos van a ayudar a avanzar. Pero ojo, si nosotros no tenemos el casco puesto, también podemos golpear la cabeza de otro cristiano. Podemos matarle su esperanza, podemos también distraerlos, desviarlos de su caminar cristiano. Por eso es que es importante que nosotros tengamos ese casco puesto, ¿ya? Entonces ese casco nos protege para que podamos tener la mente clara, enfocada, evita que golpeen nuestra cabeza, pero también evita que nosotros golpeemos la cabeza de, ¿ya? En el aspecto clave número 3, ¿por qué Pablo dice que este casco es de la salvación? Aquí también tendríamos que preguntarnos, porque muchos piensan de que, bueno, necesitamos la salvación para protegernos. Pero yo estoy investigando y aquí teníamos que preguntarnos, ¿será que Pablo se refiere a la salvación que ya tú y yo hemos recibido? ¿O a qué tipo de salvación se refiere Pablo? ¿Ya? Entonces, para nosotros poder entender primero lo que es la salvación, tenemos que entender de qué tenemos que ser salvos. Pues nosotros, en el momento en que nos hablan de salvación, ajá, pero ¿de qué me van a salvar? Entonces, hablar de salvación es hablar del pecado. ¿Y qué es pecado? Pecado es, obviamente, como lo dice la palabra del Señor, es la transgresión de la ley. Y también dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado. Pero el pecado es una infección que nosotros traemos por herencia. Nacimos todos en pecado. Tanto tú como yo nacimos en pecado. Ya venimos con esa raíz y esa raíz es lo que hace que nosotros generemos o sea el resultado nuestras malas acciones. Entonces, el problema no está en lo que nosotros hacemos, sino ya en esa raíz de pecado que traemos por herencia, es decir, nuestra esencia, lo que somos. Entonces, ¿de qué tenemos que ser salvados tú y yo? Entonces, tenemos que ser salvados del pecado. Esa es la salvación a la que se refiere. El pecado es nuestra rebelión contra Dios, que nos trae consecuencias y obviamente nos trae esas malas acciones que nosotros tenemos y condenación. Eso es el pecado. El pecado es la idea loca de que tú y yo podemos dirigirnos a nosotros mismos sin tomar en cuenta a Dios, sin seguir sus instrucciones. Eso es el pecado. Entonces, si yo entiendo y si tú entiendes lo que es el pecado, vamos a entender lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación
es la forma que Dios ha provisto para poder rescatarnos del pecado. Y lo primero que tú y yo tenemos que hacer para poder ser salvos es aceptar a Jesús como Salvador. Esto lo explica Romanos capítulo 10, versículo 9. Mira lo que dice. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, y al final del versículo es clave porque dice, serás salvo. Entonces, al aceptar a Jesús, ya nosotros estamos siendo salvados. Hay muchas personas que piensan que nosotros podemos tener la salvación haciendo cosas buenas, por nuestras buenas obras. Pero la Biblia es clara en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Fíjate lo que dice. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Es un regalo la salvación. Nadie se gana la salvación. Y mira lo que dice el 9, que también es clave. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es clave. Y la salvación es gratis, pero no es barata. Jesús pagó un alto precio por ti, por mí. Esto lo explica Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Mira lo que dice. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Y aquí es clave y es contundente. Fíjate lo que dice. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ¿a qué tipo de salvación se refiere Pablo aquí en este versículo? Y nosotros para entender la salvación tenemos que entenderla en tres tiempos: pasado, presente y futuro. Tres tiempos. Pasado, ¿por qué? Porque se supone que ya tú y yo hemos aceptado a Jesús, ya somos cristianos. Entonces nosotros fuimos justificados. Ese es el pasado. La justificación del pecador. Fuimos salvos. ¿De qué? De la paga o la condenación por el pecado. Entonces, ya nosotros nos arrepentimos, confesamos que fuimos pecadores, aceptamos el sacrificio de Jesús, fuimos perdonados también, y ya obviamente ya no traemos esa condena o esa sentencia de muerte eterna. Esto lo explica Romanos 5:12. Fíjate lo que dice. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. Y al final del versículo dice, porque todos pecaron. Entonces, por el pecado de Adán, nosotros fuimos condenados. Entonces, al aceptar a Jesús, ya nosotros estamos siendo salvos de la condenación por el pecado. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, somos salvos de la condenación del pecado. Mira lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Dice el 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, al final lo aclara. Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, tú y yo teníamos que morir. Pero en Cristo, ahora nosotros somos salvados. Como lo explica Romanos 8:23. La paga del pecado era la muerte, es la muerte. Más
La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un segundo tiempo de la salvación, que es el presente. Ojo, entonces tenemos el primer tiempo de la salvación, que fue el pasado, que fue la justificación que tú y yo tuvimos cuando aceptamos a Jesús. Pero también hay una salvación presente. Y es ese proceso de santificación que tú y yo estamos teniendo todos los días, porque estamos siendo salvados del poder del pecado todos los días. Porque tanto tú como yo, todos los días, a pesar de que ya aceptamos a Jesús, podemos seguir pecando. Porque es nuestra naturaleza. Entonces, este tiempo de la salvación nos ayuda en la santificación. Es decir, todos los días el Señor nos va ayudando a que ese poder del pecado ya no tenga más control sobre nosotros, porque ya su Espíritu Santo está morando en ti. Entonces, Él nos libera del poder del pecado diariamente. Y ahí Jesús está intercediendo por nosotros. Cada vez que tú y yo caemos en alguna situación de pecado, ahí está Cristo intercediendo por ti, por mí, ayudándonos en ese proceso de santificación. Esto lo explica Primera de Juan 1:9. Mira lo que dice. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces, esta parte es clara. Pero el casco de la salvación no se refiere a la salvación pasada de la justificación. Tampoco se refiere a la salvación presente del proceso de la santificación. Se refiere a la salvación en tiempo futuro. Y esta salvación implica la glorificación, donde nosotros seremos salvados de la presencia del pecado. Y esto lo vemos en Romanos 8:30. Fíjate lo que dice. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Fíjate, ¿ve? Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, después de la justificación, de la santificación, viene la glorificación. La glorificación es ese proceso donde nuestros cuerpos serán transformados, semejantes al de la gloria de Jesús. Entonces, la esperanza de la salvación es que ya la lucha que tú y yo tenemos con el pecado en esta tierra va a terminar. Cuando Cristo venga por segunda vez, esa es nuestra esperanza de que cuando Él venga pondrá punto final al pecado. Esa batalla que estamos teniendo hoy en día. Mira lo que dice Filipenses 3:21. Él, refiriéndose a Jesús, transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, el casco de la salvación no se refiere a la salvación pasada, no se refiere a la salvación presente, se refiere a la salvación futura. Y esto lo leímos en 1 Tesalonicenses 5:8, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pero nosotros pertenecemos ¿a qué? Al día, que hemos salido de la oscuridad. Así que debemos tener control de nosotros mismos, protegiéndonos con la coraza de la fe, el amor, y usando la esperanza de la salvación como casco protector. Y aquí tendríamos que preguntarnos también, ¿qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? La esperanza es el estado de ánimo en el cual nosotros podemos creer que lo que deseamos es posible. Esto bien sea a partir de sustento lógico o también en base a nuestra fe. Pero como hay esperanza, también hay desesperanza.
Y si el casco me ayuda a que esa esperanza de salvación me mantenga yo firme y tú como cristianos hasta el final, es importante mantener la esperanza. Y la desesperanza es el golpe que Satanás nos mete a nosotros o nos da en la cabeza para matar nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y la desesperanza es ese estado de ánimo en el cual creemos que lo que estamos deseando ya no es posible. Y esto es lo que causa de que nuestra fe muera y de que nuestras expectativas también mueran por eso. Entonces, ya en el aspecto número 4, ¿cómo nos ponemos el casco de la salvación? Entonces, hay dos formas de nosotros mantener esa esperanza viva. La primera, ya Dios la proveyó y fue a través de su Espíritu Santo. Fue provista por el Señor en el momento en que tú y yo aceptamos a Jesús como Salvador, en el momento en que nacimos de nuevo. Esto lo explica Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 7. Mira lo que dice. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y aquí dice, ¿para qué? ¿Para qué nos ha hecho nacer de nuevo? Para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar, marchitar. Entonces, hay una fe de que va a llegar una salvación futura en la segunda venida de Jesús. Entonces dice, tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Ve que nosotros ya nos visualizamos de que vamos a recibir una herencia. A quienes el poder de Dios protege, ojo, fíjate esta parte, protege mediante ¿qué? Mediante la fe hasta que llegue la salvación. Viste que habla de que va a llegar una salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Ahí está la esperanza de la salvación futura. La estamos esperando. Y también el Espíritu Santo que mora en ti y en mí ya como cristianos. Nos está ayudando a mantener esa esperanza viva. Esto lo explica Romanos 8, versículo 22. Y habla de que ya tú y yo, con las primicias que tenemos del Espíritu Santo, ya anhelamos que todo este mundo de pecado, que la maldad, que el dolor en el cual nosotros estamos viviendo, acabe. Y tenemos la esperanza de un mundo mejor. Y fíjate lo que dice Romanos 8:22. Nosotros sabemos que este mundo se queja y sufre de dolor, por la misma condición de pecado. El 23 dice, y no solo sufre el mundo, la naturaleza, sabemos que hay un caos en el mundo. Dice, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos, ¿qué cosa? Al Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después. Fíjate, ¿ve? Mientras esperamos, aquí estamos esperando, que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos, nos libere del todo. Sufrimos en silencio. Entonces, esta parte es clave, porque el Espíritu Santo ya nos hace anhelar lo que Dios creó desde un principio y que se deterioró por el pecado. Esa esperanza de que nosotros vamos a vivir nuevamente con el Señor en un mundo mejor. Entonces, hay una segunda forma de mantener la esperanza viva y es la responsabilidad que tú y yo tenemos de mantenerlo al lado de Jesús. Y aquí es clave tu comunión con Dios y mi comunión con el Señor. El estudio diario de la palabra, la oración, el pasar tiempo en la presencia con el Señor. Y aquí yo puse como un punto importante de mantener
viva esa esperanza en cuanto a nuestra responsabilidad cristiana. Y tiene que ver con el alimento que le estamos dando a nuestra mente. Porque el Señor ha puesto su Espíritu Santo, pero hay una parte que tú y yo tenemos que poner también, que tenemos que hacer. Y es de qué estamos alimentando las avenidas del alma. ¿De qué nos estamos alimentando? Entonces, aquí es clave porque cuando nosotros empezamos a caminar como cristianos, necesitamos ir renovando cada día nuestra mente con su palabra. Porque aquí es donde está el centro de operaciones de todo el cuerpo. Aquí es donde se procesa toda la información, afectos, emociones, sentimientos, decisiones, es clave. Entonces, si nosotros estamos continuamente contemplando o amoldándonos a este mundo, nosotros no vamos a tener esperanza ni de que Cristo venga, ni vamos a tener esperanza de un mundo mejor, ni vamos a anhelar tampoco las cosas celestiales. Nos estamos amoldando a las cosas terrenales. Entonces hay que cambiarse el chip inmediato. Esto es paulatino, es diario. Ojo, fíjate lo que dice Romanos 12:2. Dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de qué? De la mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Esto es clave, porque la repetición constante de un mismo mensaje me llevará inevitablemente a la acción. Si yo me alimento de las cosas del Señor, de las cosas espirituales, se va renovando mi mente y obviamente yo voy a empezar a anhelar las cosas celestiales. Entonces, seguimos entonces con los golpes que Satanás te puede dar en tu cabeza o en mi cabeza para extraviar nuestros sentidos, como lo hizo con Eva al principio. Esto lo encontramos en 2 Corintios 11:3, donde habla de esto, de las avenidas del alma. Fíjate lo que dice. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, Satanás no obligó a Eva a pecar. Ojo, él la sedujo con astucia, la engañó. Ella se apartó del Señor y ella tomó la decisión de desobedecer. Sus sentidos fueron extraviados. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar muy atentos. Porque en la cabeza están los sentidos, está la vista, está el olfato, está el gusto, está el oído, está también el tacto. Entonces, estos sentidos son importantes que nosotros estemos alimentándolos continuamente de las cosas que nos van a ayudar a mantener la esperanza viva. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que todos los sentidos tienen dos funciones, que es una función física, pero también tiene una función espiritual. Por ejemplo, en el caso de la vista, si nosotros perdemos, nosotros podemos perder nuestra esperanza cuando nosotros estamos continuamente viendo cosas que de repente no corresponden. Cosas que de repente aparentemente se ven agradables a la vista, pero que nos llevan a pecar, por ejemplo. ¿Ya? Pornografía, por ejemplo. Lecturas que hablan de que Dios no existe, películas de terror, veo todo lo que aparece por el internet, no le meto filtro a nada, vamos perdiendo el discernimiento y obviamente llega un momento donde ya no sabemos quiénes son amigos, quiénes son enemigos, tenemos ese discernimiento espiritual. O sea, aquí es clave tomar decisiones, hay que filtrar. Mira lo que dice Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Pues fíjate lo importante que es el ojo, lo que estamos viendo, que estamos contemplando, es claro. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros empecemos a utilizar nuestra vista en las cosas del Señor, en la palabra de Dios. En Salmo 119:105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Entonces, si nosotros recibimos golpes del enemigo, nosotros mal utilizamos la vista en cosas que no tenemos que ver, obviamente que vamos a empezar a caminar como a ciegas, porque no estamos leyendo la palabra del Señor, que es la que nos va a dar luz y claridad. ¿Ya? Entonces, aquí también yo puse otro que es clave, y es contemplar a Jesús.
Eso lo dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, es importante que nuestros ojos estén siempre enfocados en Cristo Jesús. En cuanto al oído, también perdemos nuestra esperanza porque Satanás puede golpear nuestros oídos para que confundamos la voz de Dios, para que dejemos de escuchar la voz del Señor. Entonces, empezamos a escuchar la voz del enemigo, ojo, falsas filosofías, otras doctrinas extrañas, somos tentados, caemos en muchas situaciones que no tenemos que caer, estamos escuchando continuamente de repente música secular, cosas que de repente, no sé, ahorita las letras son tan, no dejan nada a la imaginación que directo te dicen adultera, fornica, no sé, 2, 3, 4 personas, cosas que de repente las letras no edifican. Entonces, si yo me mantengo escuchando eso continuamente, la repetición constante de un mismo mensaje me llevará inevitablemente a la acción. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que cuidar. Entonces, aquí para mantener la esperanza en la parte del oído es, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tenemos que tratar de mantener nuestros oídos escuchando constantemente cosas que nos edifiquen, alabanzas cristianas, prédicas, sermones, ya, devocionales, para que nuestra mente se vaya renovando y podamos seguir manteniendo nuestra esperanza. Tenemos el gusto también, y es cuando nosotros somos, Satanás nos evita que nosotros estemos predicando, que nosotros hablemos del Señor, empezamos a perderle el gusto a las cosas de Dios, ya no nos deleitamos en Él, y nos alimentamos prácticamente de cualquier cosa, comida chatarra, que no es comida para Él, ¿ya? Y empezamos a tener hambre y sed de este mundo, de las cosas del mundo. Entonces, aquí es clave que nosotros, como alimento diario, dice Mateo 4:4, fíjate lo que dice. Mas él respondiendo dijo, escrito está, y esta parte es clave, fíjate, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí es importante que comamos ese pan que es la palabra de Dios a diario. ¿Ya? Luego vemos también el tacto, que podemos perder también la esperanza cuando Satanás empieza a seducirnos para que nuestra carne domine sobre nuestro sentido espiritual. Entonces vivimos satisfaciendo nuestros deseos carnales, placeres, adicciones, adulterio, caemos en fornicación, lujuria, muchas cosas. ¿Ya? En Mateo 5:30 dice, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo sea echado en el infierno. Entonces, mantener nuestra esperanza en Jesús es mantenernos, como dice 1 Juan 1:1, palpando con nuestras manos, tocante al verbo de vida, a Cristo Jesús, mantenernos a su lado. Ya para cerrar el último punto, porque es importante tener el puesto el casco de la salvación, porque el casco de la salvación cuida tu mente y mi mente, la mantiene protegida, mantiene nuestra esperanza hasta el final y nos ayuda a que en este caminar, a pesar de que ya tú y yo hemos iniciado, podamos llegar hasta el final. La renovación de nuestra mente constantemente, cómo nosotros estamos manteniendo nuestros sentidos habilitados para las cosas espirituales. ¿Ya? Y me llamó mucho la atención porque en Romanos 9:27 dice que aunque los israelitas, ojo, fíjate que esta parte es clave, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Entonces, no basta ser salvo, hay que perseverar hasta el final, hay que llegar hasta el final. Si ya tú y yo hemos empezado este camino, queremos o deberíamos de anhelar llegar hasta el final. En Marcos 13:13 dice, Jesús dijo,
pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay personas que se confían, no, ya yo soy salvo, ya yo no tengo que hacer más nada. No, aquí hay que perseverar hasta el final, porque no todos van a entrar en el reino de los cielos, como lo explica Mateo 7:21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Incluso, ojo, Pablo habla de descalificación. En 1 Corintios 9:27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Fíjate que él estaba sujetando sus pasiones a las cosas del Señor. Dice, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces, si seguimos practicando el pecado deliberadamente como una práctica, eso nos va, obviamente, a traer consecuencias. Eso lo dice Hebreos 10:26-27, porque si seguimos pecando intencionalmente después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y el 27 es terrible, porque dice, solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Hay que retener la palabra que ya hemos recibido. Dice, porque si no la retenemos, habremos creído en vano. Y mantener nuestra fe de principio a fin, como lo expresa Hebreos 3:14. Dice, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza, ojo, que teníamos al principio cuando creímos en Él, y al final es clave y es contundente. Fíjate lo que dice, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Entonces, el Señor está levantando un ejército de hombres y mujeres valientes. Es un grupo que avanza en victoria. Es un grupo que no retrocede. Un grupo de cristianos valientes que iniciaron este camino, que están en su proceso de santificación, pero que tienen la esperanza de que todo esto va a acabar y de que Cristo va a venir. Ese ejército de cristianos, como lo dice Mateo 11, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y me gusta mucho esta frase al final. Dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Este versículo para mí es muy importante porque es el enfoque que tú y yo debemos tener hasta el final de las recompensas futuras, de lo que nos espera. Y aparece en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está, ¿qué cosa? Guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, si nosotros nos mantenemos al lado de Jesús, no dudando que nuestra salvación va a venir cuando Él venga por segunda vez, de que esta lucha que tú y yo estamos teniendo en este momento, en este mundo, que ya anhelamos que venga esa nueva tierra, ese nuevo cielo, que acabe el dolor, que acabe el sufrimiento. Si mantenemos esa fe y esa esperanza, eso será como un casco protector de nuestra mente para que nosotros podamos llegar hasta el final con una mente clara y enfocados en lo que hemos creído. Y yo con este mensaje, sí, Dios en este momento está haciendo un llamado a formar parte de ese ejército maravilloso, de que cuando venga Cristo tú puedas estar allí,
Y si tú has entendido este mensaje en tu corazón, quieres decirle al Señor, Señor, yo quiero formar parte de ese ejército. Yo quiero estar allí de pie. Yo quiero, ya he sufrido, he pasado tanto dolor, enfermedades quizás que estás pasando, separaciones, engaños, traiciones, que tú le puedas decir al Señor, Señor, te acepto en mi corazón. Yo quiero ser salvo. Yo quiero que tú empieces ese proceso en mí de yo santificarme. Yo quiero prepararme para vivir contigo en esa nueva tierra, en ese nuevo cielo. Y si eres un soldado que estás eh, eh, herido y ya el enemigo te ha golpeado la cabeza y has abandonado este camino cristiano, es un llamado que Dios te hace a que vuelvas a la batalla, a que vuelvas a retomar esos devocionales, esos estudios, a conectarte con el Señor. Cristo viene y Él viene a poner punto final al pecado y Él no quiere que ninguno de sus hijos se quede. Vuelve a ser, vuelve a Cristo Jesús. Y si tú estás perseverando, gloria a Dios, ya tú estás allí dando la batalla, queriendo llegar hasta el final, sigue avanzando en el nombre de Cristo Jesús, haciendo lo que estás haciendo y poniéndote más al servicio de todo lo que Dios quiere formar en ti, para que cuando Cristo venga, todos podamos estar allí de pie y recibir. Y esa será nuestra esperanza, la salvación que viene de Cristo Jesús. Entonces, vamos a orar, hermano, para pedirle al Señor que nos ayude a mantenernos en este camino hasta el final con el casco de la salvación puesto. Oremos. Padre mío, gracias una vez más, Señor, que has provisto toda esta armadura, Dios mío. No estamos solos, no estamos desarmados. Has dejado tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda y nos anhela, nos hace anhelar, Señor, el cielo, nos hace anhelar, Señor, estar contigo, verte, Señor, venir. Te estamos esperando, queremos irnos contigo. Ayúdanos, Señor, a poner de nuestra parte, a conectarnos con Jesús, al lado de Cristo, que podamos, Señor, todos los días levantarnos en la mañana, Señor, y filtrar todo lo que estamos escuchando, todo lo que estamos viendo, Señor, que nuestra boca, Señor, te alabe, que nosotros podamos sentirte tan cerca a nuestro lado, Dios mío. Ayúdanos, Señor, solo no podemos. Si hay algún hermano, Señor, que esté a punto de irse, Señor, de tus caminos, tráelo con amor hacia ti, Señor. Que este mensaje haya podido llegar a su corazón. Que ese hermano, Señor, pueda retomar este camino, Señor. Que podamos también orar los unos por los otros y que juntos podamos esperarte, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que nos ayudes a perseverar hasta el final, Señor, y que todas las recompensas que tienes para nosotros sea nuestra mayor esperanza. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.